Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes. Como bien les mencionaba en la reunión que tuvimos en primera instancia, pues dentro de el primer contacto pues que tuvimos, les estaba explicando un poquito de cómo íbamos a trabajar durante este ciclo, pues sabiendo pues que la legislación es algo bastante complejo de entenderlo quizás, pero muy útil a la hora de ejercerla. Entonces, lo que sí les voy a pedir que presten bastante atención. Obviamente esta clase también será subida a plataforma para que ustedes puedan verificar posteriormente, eh, identificar varios temas, qué sé yo, palabras que quizás no entiendan, y posteriormente, como habíamos indicado, dentro del foro que se creará en la misma plataforma, pues pueden ustedes colocar preguntas, eventualmente ir también colocando temas de interés que les guste, con gusto. Correcto. Muchas gracias por su asistencia, como les iba indicando. Ley de turismo. Eh, Vamos a ver. Recuerden bien que aquí también se van a tomar el tema de participación en clases. Muy importante para irlo descubriendo entre todos ustedes. Y vamos haciendo una recopilación de información, pues, entre todos nosotros, ¿ya? Entonces voy a ir de igual manera, pues, preguntando a varios de ustedes al azar, obviamente, para que ustedes puedan ir también compartiendo conmigo, ¿sí? Bien, la ley de turismo. Dentro de muchas leyes que existen en el Ecuador, la ley de turismo es una de las más importantes que rigen el ámbito turístico. Obviamente, ley de turismo corresponde netamente a un factor clave que conjuntamente con otros estamentos, digamos, otros tipos de leyes, rigen directamente en el territorio ecuatoriano. Esto básicamente para protección tanto del turista, del consumidor de productos turísticos, como de los prestadores también. Vamos a ver algunos indicadores, algunos artículos que nos muestran que también nosotros como prestadores de servicios turísticos tenemos grandes beneficios en esta parte, ¿no? Y que la ley obviamente nos ampara en muchísima forma. Así que vamos a iniciar con el tema de la ley de turismo. Pilas porque voy a hacerles algunas preguntas, así que estén atentos. Bien, como generalidades dentro del artículo 1, pues nos dice para qué es esta ley de turismo, con qué afán fue creada más o menos y lo que básicamente antecede a mis palabras. Bien, la presente ley, como dice aquí, tiene por objeto determinar el marco legal. Hablamos de un marco legal porque obviamente todo se rige de acuerdo a unas normas, a unas condiciones que ya están establecidas. No es que esto pues ha sido inventado, ha sido colocado de última hora, o que cada uno hace a su manera las cosas, ¿no? Más bien al contrario. Hay un marco legal, hay unas normas, hay unas normativas, unas reglas, etcétera, que regirán para la promoción. Aquí vamos a identificar varias palabras clave. Promoción, desarrollo y regulación del sector turístico. ¿Ya? Si nos enfocamos en el tema de promoción, vamos a ver que, por ejemplo, promocionar depende de cada uno de nosotros conjuntamente con el gobierno, ya sea gobierno local o gobierno central. Hablo de estas dos palabras, gobierno local o gobierno central, y vamos a ver, mi querida Dani Mosquera, ¿tú sabes eventualmente a qué me refiero con gobierno local? ¿O me puedes dar algún ejemplo? Puede ser solo del país Ya, o esa es tu de percepción. la zona en la que estamos. Ya, muy bien, puede ser. Ahora te comento. Como hablaba aquí de gobierno local y gobierno central, vamos a identificarlo claramente. El gobierno local son todos los gobiernos, pues, valga la redundancia, que están dentro de nuestra localidad. Hablamos de dentro de nuestro cantón o provincia. Por ejemplo, GATS municipales, y digo GATS porque es un gobierno autónomo descentralizado, para que entiendan las siglas de estas palabras, ¿no? GATS municipales, pues se me ocurre prefecturas, etcétera, ¿no? Todo esto es un gobierno local. Y un gobierno central ya obedece algo un poquito macro dentro del mismo país. Por ejemplo, un ministerio, en general un ministerio de turismo, pues hablamos de una presidencia, una vicepresidencia de la República, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Entonces ya hablamos un poquito de lo que es eh, pues gobierno local y gobierno central. El gobierno central es ya de todo el país, ¿no? Nos referimos a presidencia, vicepresidencia, etcétera. Bien, entonces, promoción
es lo que nosotros hacemos con el tema de promocionar un destino, de realizar actividades, etcétera, ¿no? Promocionar en diversos medios y esto obviamente con ayuda del gobierno, tanto local como central. Desarrollo. Cuando nosotros ya ejercemos estas actividades, cuando estamos ya como guías de turismo, cuando tenemos un hotel, un hostal, cuando tenemos un restaurante, una cafetería, que lo vamos a ver posteriormente también, dentro de las actividades turísticas, ¿no? Entonces es bien chévere identificar todos estos factores. Y la regulación, y aquí entra netamente el tema de gobierno, las leyes como tal. Aquí en una regulación hablamos de que se va todo a condicionar, a estar bajo un reglamento, a estar bajo normas, como decía, ¿no? Entonces, el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación de todo el sector turístico, ¿ya? Las potestades del Estado o las atribuciones del Estado y también las obligaciones y derechos de los prestadores de servicios turísticos y de los usuarios, que en este caso, ya les decía capaz que en la primera clase o en el primer encuentro que tuvimos, los prestadores de servicios turísticos somos quizás que todos nosotros cuando tengamos una actividad turística, cuando seamos dueños, cuando estemos trabajando en alguna actividad turística, nosotros somos los prestadores y los usuarios, básicamente los turistas o las personas que usan nuestros servicios turísticos. Ya entonces, cada artículo lo vamos a ir, como digo yo, desmenuzando para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera, ¿sí? Vamos viendo paso a paso el tipo de palabras que estamos utilizando. Como ustedes saben, son palabras algo quizás complejas de entenderlas al inicio, pero en el transcurso de esta materia las vamos a ir identificando claramente, ¿ya? Entonces, dice que la presente ley tiene por objeto determinar los reglamentos, todas las condiciones normativas, etcétera, que regirán dentro del sector turístico para promoción, desarrollo y regulación de todas las actividades que se hacen en el país. Así, sencillo. Y cuando yo les pregunte, pues me tienen que decir en sus propias palabras. Como vuelvo y repito, no es necesario que me digan, la presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá en nada, para nada. Eso me interesa básicamente a mí que ustedes tengan el concepto propio, pero que sea obviamente el adecuado, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta dentro de este artículo 1 que nos menciona para qué es esta ley? Ya. No, profe. No, Cuéntenme. Nada, está bien, ya. Si es que tienen alguna pregunta, eventualmente podemos utilizar las acciones que tenemos también como levantar mano, etcétera, ¿no? Bien, estamos ahí entonces. Dentro del artículo 2 nos vamos ya a una definición de lo que el Ministerio de Turismo como tal ha definido o da un significado a qué es turismo, ¿sí? Entonces dice aquí que turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos, perdón. Entonces, súper sencillo. Si yo les digo que es turismo, es básicamente el desplazamiento que una o varias personas realizan fuera de su lugar habitual de residencia, sin ánimo de quedarse tampoco permanentemente en este lugar, ¿no? Eso es turismo. Obviamente realizar cualquier actividad en este lugar. Para eso hay que entender, y me salgo un poquito de este contexto del tema, quizás que al ejercer nosotros turismo, tenemos dos cosas distintas. ¿Qué significa tiempo libre y qué significa ocio? Y esto lo vamos también a ver pues en la materia de recreación y animación turística. Pues básicamente, y les adelanto un poquito, pues tiempo libre es el tiempo que nos sobra luego de hacer alguna actividad, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo vayan medio identificando más claramente. Y ocio, en teoría, ya son las actividades que nosotros realizamos en ese tiempo libre, ¿sí? Entonces, básicamente, este concepto es muy acorde a lo que da como concepto también de turismo la Organización Mundial de Turismo, la OMT, que dice que también turismo, pues, es el desplazamiento de una o varias personas fuera de su lugar de residencia, con el afán de realizar cualquier tipo de actividad
y sin ánimo de residirse en este lugar, pero tampoco que se quede con un periodo inferior a 24 horas, ¿ya? Entonces, básicamente hablamos que eso es turismo, súper sencillo, muy de la mano las definiciones de la OMT con la definición que la otorga pues el Ministerio de Turismo como tal, o esta ley. Ya, vamos a los principios de la actividad turística. Ojo que estamos en el artículo 3. Vamos a ir igual suave. El día de hoy tenemos 2 horas con ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a definirlo súper bien. Vamos a tener igual un pequeño break también en la primera hora. Voy a estar igual yo ahí pendiente para cualquier pregunta, inquietud, etc. Bien. Entonces, los principios de la actividad turística son los siguientes. Igual ustedes enfóquense súper bien en lo que voy diciendo. Quizás traten de asimilar cada una de las palabras a su manera y después me pueden ir preguntando lo que ustedes gusten, a pesar de que les voy a ir explicando de mejor manera. Bien, la iniciativa privada como pilar fundamental del sector, con su contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional. No se hagan mucha bola aquí. El tema aquí a lo que me refiero es que dentro de los principios de esta actividad turística está la iniciativa privada. Hay 2 aspectos y aquí les hago nuevamente una pregunta. A ver, vamos a ver mi querida Priscila Pérez. Hay pues dos sectores, digamos, que es el público y el privado. Entonces, si aquí hablamos de una iniciativa privada, ¿a qué crees que hacemos referencia, mi querida Priscila? Las empresas, las pequeñas y las privadas que ahora mismo es dueño. ¿Me puedes repetir que casi no te escucho? Creo que estás sin... Ahora sí. Repíteme, porfa. A que la privada son ingresos para uno mismo, Ya. ¿Y la pública? la pública es para el gobierno, para trabajos, obras públicas. Ya, muy bien. Entonces, verán, para que tengan ustedes claro esta idea, gracias, mi Prisi. Verán, vamos a estar hablando mucho de estos 2 términos, el tema público y privado. Para que tengan súper claro esto, público nos referimos a todo lo que hace el gobierno, como nos mencionaba Prisi, o que tiene que ser de beneficio de todos, público, ¿ya? Pero sin embargo, es el tema del gobierno. Estamos hablando de un gobierno como tal. Y privado, hablamos de todo tipo de empresa que ha sido creada por una persona determinada, por una asociación, por un grupo de accionistas, etcétera, ¿no? Entonces, privado y público. Privado, personas comunes y corrientes que crean una empresa, que se juntan para formar una cooperativa, una asociación, etcétera, ¿no? Y y pública es ya todo lo referente al gobierno. Sencillo. Muy bien. Entonces, decimos aquí que la iniciativa privada como tal es que muchas personas o varias personas se han reunido pues para como pilar fundamental de este sector. Y después vamos a ver por qué no el tema público, ya lo vamos a ver. Con su contribución mediante la inversión directa, aquí hablamos de capital, colocar capital para generar un hotel, para crear mi propia empresa, para tener una agencia de viajes. Si es que yo quiero, por ejemplo, crear una agencia de viajes, no es que le voy a decir al gobierno, oigan, préstenme unos $30,000, quiero poner una agencia de viajes. No, o sea, aquí por eso es que dice la iniciativa privada como pilar fundamental, ¿sí? Entonces, contribuye la iniciativa privada como invirtiendo directamente. Generan empleo porque obviamente ya se crean empresas y promocionan a su vez en forma nacional e internacional. Súper sencillo este literal A. Vamos ahora al literal B. Y dice la participación de los gobiernos provincial y cantonal, lo que les decía, básicamente gobierno local, para impulsar y apoyar el desarrollo turístico dentro del marco de la descentralización. Y aquí ven que dice marco de la descentralización y es el GAD, gobiernos autónomos descentralizados. Perfecto, entonces ahí estamos igual. Primero decimos que la iniciativa privada es la que generará empleo, la que dará promoción, etcétera, la que genera inversión, etcétera. Y la participación de los gobiernos, obviamente, como apoyo, porque sirven para apoyar, impulsar y desarrollar todo lo que yo he planteado como
como una iniciativa privada. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo que el gobierno sí va manejando bastante bien el ámbito en el que, si yo decido, por ejemplo, crear, a ver, vamos al Chorro de Girón, para que ustedes entiendan y para poner ejemplos sencillos. El Chorro de Girón básicamente está trabajando como gobierno autónomo descentralizado, a pesar de que es un lugar privado, para que ustedes tengan claro este asunto. Esas tierras donde está el Chorro de Girón típico tienen dueño. Entonces, si bien es cierto, en una primera instancia estos dueños comenzaron a tratar pues de ellos mismos sacar provecho de esta situación, pues casi que sí en el gobierno autónomo descentralizado, en este caso de Girón, pues obviamente no se podría hacer mayor cosa. Entonces, ahí entra el gobierno en el tema de pavimentación de vías, pues de señalización, etcétera, ¿no? Entonces, sí va un tema de apoyo para que ustedes tengan claro este tema. Vamos al literal C y dice el fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. Aquí hablamos también de un gobierno ya central y un gobierno también que va de la mano con el gobierno local, puesto que si hablamos de infraestructura, sabemos que las vías, por ejemplo, las realiza la prefectura, el gobierno local, pero va siempre en apoyo con el gobierno central, ¿ya? Para fomentar, pues, que ninguno de los tipos de servicios, que en teoría son los servicios públicos básicos, tengan que garantizar, obviamente, una satisfacción en todos los turistas que nos visitan en el país. Pongo claros ejemplos. Si es que yo me voy al Cajas, no es que en todas las lagunas, en toda la vía vamos a encontrar servicios higiénicos o restaurantes, no, eso no va a pasar. Pero sí, por ejemplo, en lugares específicos que los llamamos centros de interpretación. Esto, igual saliéndonos un poquito del contexto, pero para que tengan clara la idea. En cada parque nacional, en cada área natural protegida, hay un centro de interpretación, bueno, la mayoría de ellos, ¿ya? Porque en otros, por ejemplo, se me ocurre, en Chimborazo solo hay un refugio y no hay un centro de interpretación. ¿Qué es un centro de interpretación? Es un lugar donde se puede ir para obtener distintos conocimientos, pues se va a ver infografía, como altura, en qué zona estamos, por ejemplo, cuál es la temperatura adecuada o en la temperatura en la que está ese sector, no sé, especies que encontramos de flora y fauna en este sector, pues imágenes, pues cuadros, y también, por lo general, un centro de interpretación suele ir acompañado de un tipo de servicio básico, que sería un pequeño restaurante o cafetería, servicios higiénicos y capaz que un mirador pequeño, centros de información, etcétera, ¿no? Es un centro de interpretación. Entonces, de hecho, el gobierno está enfocado, porque esto realmente no es de nadie, o no es que la iniciativa privada dijo, oigan, pongamos nuestra plata para, en este lugar al que acude todo el mundo, pueden beneficiarse los turistas, no. Entonces, aquí entra el gobierno central, ven, el gobierno central en apoyo con el gobierno local para garantizar que los turistas que eventualmente lleguen aquí o que pasen por aquí tengan una satisfacción o algo de satisfacción al obtener servicios básicos como alimentación, pues servicios higiénicos, información, etcétera, ¿no? Eso principalmente hablamos en este literal. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Estamos bien? No, profe. Ya, Sí. Todo bien, chévere. profe. Muchas gracias. Vamos al literal D y dice la conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. Ojo, el gobierno central como tal, en teoría, dice que protege todos los recursos naturales y culturales del país. Y aquí vamos a ver después lo que menciona también como garantizar toda la protección cultural pues, que tienen los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Juzgarán ustedes o ustedes sabrán decir si es que realmente sí se está velando por estos intereses o no. De todas maneras, lo que menciona la ley dice que el gobierno también garantizará la conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país, o que eso se pretende. Entonces, si hablamos de una conservación permanente, no quiere decir que eso va pues a caducar, tiene que ser todo el tiempo. Todo el tiempo va a haber una conservación de los recursos naturales y culturales del país. Vamos a ver un ejemplo. A ver, mi querida Fernanda Orellana. María Fernanda Orellana, coméntame un ejemplo, ¿qué me puedes mencionar acerca de un recurso natural que existe en el Ecuador?
Me puede decir uno o varios, fresco. El Cajas, un ejemplo. Ya, es un recurso natural, muy bien, el agua como tal. Recuerden que el Cajas, del Parque Nacional Cajas, ha sido catalogado, pues, o está denominado como un sitio de importancia Ramsar, que es una categorización que se le da solo a los humedales de gran importancia que están a nivel mundial. Entonces, normalmente el Cajas es un área de gran importancia con categorización Ramsar, para que ustedes lo puedan identificar. Entonces, claro, un recurso natural, el agua como tal. Y se protege la fuente hídrica de muchos sectores, porque realmente no es solo para Cuenca, sino para otros lugares del país, el Cajas como tal, ¿sí? Entonces, súper bien. Tenemos el Profe, agua. Cuéntame. ¿también puede ser las aguas termales de baños? Efectivamente, si bien es cierto, eso pertenece netamente a la iniciativa privada como tal, pero básicamente, si hablamos algo de un recurso como tal, más o menos, claro, más o Más o menos. menos. Pero sí, o sea, si ustedes se fijan, realmente toda la información que tienen allí, toda la inversión que se ha creado allí es netamente privada, básicamente no con mucho del apoyo del gobierno, ¿no? Sí. Pero hablamos, por ejemplo, de recursos naturales como agua, pues aire, hablamos también de, por ejemplo, áreas naturales protegidas, en las que, por ejemplo, Galápagos, se crean normativas directamente en esta área natural, que tiene dos categorizaciones, tanto Parque Nacional como, a ver, se me fue la otra categoría, como área, bueno, ya les voy a decir, ahorita me voy a acordar de las palabras exactas. Pero el Parque Nacional Profe, Cajas, cuéntame. aquí también entraría como un recurso natural el Yasuni, ¿o no? Efectivamente, claro, como les decía, agua, aire, o sea, todo, porque el Parque Nacional Yasuní, si bien es cierto, tiene la categorización de Parque Nacional, es un área bastante restringida, inclusive para la visitación. Y es que no es muy fácil irse a este Parque Nacional Yasuní, si bien es cierto, está con la denominación de Parque Nacional, y vamos algún momento a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer en los parques nacionales o cómo se da esta denominación. Pues los parques nacionales, en este caso Yasuní que tú mencionas, claro, es un recurso natural de importancia no solo local o nacional, sino mundial, porque aquí es el lugar con mayor biodiversidad por metro cuadrado en el mundo. Para que entiendan ustedes súper claro este tema, que es por cada metro cuadrado encontramos el mayor número de especies, tanto de flora como de fauna, o sea, plantas o animales. Por cada metro cuadrado hay excesiva cantidad de flora y fauna, a diferencia de cualquier otro lugar en el mundo. Entonces, este es este Parque Nacional Yasuní como tal, eh, tiene una importancia mundial. Sin embargo, ustedes sabrán que en este Parque Nacional Yasuní existen muchos pozos petroleros que el gobierno, en teoría, y ahí es lo que yo pasaba a decir, es que ustedes sabrán juzgar, pasó pues a dar concesión a empresas internacionales para que puedan hacer la explotación del petróleo que se encuentra aquí en estos sectores. Entonces, no hablamos pues de una conservación per se, no hablamos de una conservación o que se garantice una conservación, ¿no? Pero es un tema de debate realmente este asunto. Pero bien, gracias por igual por Profe, su... Sí, cuéntame. el tema que usted menciona, eso de la explotación, también sería entonces en la reserva que hay en Quimsacocha. Obvio, Sí, claro, ahí es un tema ajá, minero, sí. entonces sí, realmente ahí es un tema de debate, como ustedes dicen, ¿no? O como se lo suele decir. Ahí tenemos que considerar bastante bien eh, intereses a corto, mediano y largo plazo, tanto de la población como intereses monetarios o económicos del gobierno como tal. Entonces aquí se juega bastante un tema que, chusa, más bien cada uno de ustedes debería juzgar para ver si es que realmente se está ejerciendo esta función, ¿no? De proteger o garantizar en recursos naturales que se encuentran ya en el país. O sea, imagínense, para mí era un tema totalmente descabellado, pues, no sé, pues, de acuerdo a este tema de la iniciativa Yasuní ITT, que me gustaría que ustedes la averigüen y que les voy a mandar a averiguar como un pequeño deber. Ahora, aprovechando que tenemos o que topamos este tema, es, por ejemplo,
van a identificar o qué es la iniciativa, o qué fue, o qué sigue siendo esta iniciativa Yasuní ITT. ¿Ya? Entonces, pueden identificarlo, pueden determinar si realmente sí se está protegiendo, para qué se creó esta iniciativa, y si realmente sirvió o no sirvió. Entonces, es un tema de debate bastante interesante. Entonces, juzguen ustedes mismos de acuerdo a la información que vayan obteniendo. Y la próxima clase igual podríamos crear un pequeño debate para ver qué ha ocurrido hasta el momento. Porque claro, si está dentro de la ley de turismo, se supone que se debería cumplir. Y el gobierno también debería cumplir, no solo nosotros como población, sino más bien el gobierno también, ¿no? Entonces ahí le podemos ir manejando este tema. Bueno, y aquí precisamente va muy de la mano con el literal E, que vamos a ver a continuación, y que dice la iniciativa y participación comunitaria, porque hablamos aquí ya de comunidades indígenas, campesinas, montubias o afroecuatorianas, con su cultura y tradiciones, preservando su identidad, protegiendo su ecosistema, aquí están, y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta ley y sus reglamentos. Para que me entiendan un poco mejor, hablamos de una iniciativa y participación, o sea, que alguien tenga la idea y que ejecute esa idea dentro del ámbito comunitario, o sea, que creamos una comunidad, ya sea indígena, campesina, montubia o afroecuatoriana. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo que también lo pueden averiguar por allí, y es la comunidad de Agua Blanca que está en la provincia de Manabí. Esta comunidad de Agua Blanca, si bien es cierto, al estar inmersa dentro de una zona de muchos recursos paisajísticos, naturales, de biodiversidad y demás, han aprovechado esto pues para crear o para aprovechar, porque ojo, aquí hay muchas personas que dicen, bueno, hay que explotar esos recursos, ¿no? Y yo no soy partidario de decir hay que explotar esos recursos, sino aprovechar. Porque el momento que explotamos recursos quiere decir que estamos haciendo uso de estos recursos o promocionando estos recursos sin mayor control. Sin embargo, el aprovechamiento de recursos indica que se tiene que hacer un control estricto, que pues se tiene que considerar la capacidad de carga, que ya la vamos a ver posteriormente, pero para que tengan una idea, la capacidad de carga es el número de personas o visitantes que puede llegar a esa localidad o ese sector, ese parque nacional, etcétera, por día. ¿Ya? No sé si alguien de ustedes ha visitado, se me ocurre, el primer refugio en el Chimborazo, o cuando ha ido al Cajas, por ejemplo, ingresa a alguna laguna y dice capacidad de carga, no sé, 1.200 personas, para que tengan una idea. En otras dirá capacidad de carga 100 personas, 200 personas, etc. La capacidad de carga es nada más y nada menos que un estudio que se ha hecho para determinar cuántas personas o cuántos visitantes pueden acceder a ese local sin causar mayor digamos, desgaste, mayor intervención, mayor impacto. Esa es la palabra, mayor impacto, ¿sí? Entonces, es la capacidad de carga. Entonces, lo que hizo la comunidad Agua Blanca es aprovechar todos los recursos que ellos tenían para crear un ámbito turístico como tal. Y aquí dice, preservando su identidad, pues claro, uno cuando visita la comunidad de Agua Blanca, netamente se queda inmerso en sus tradiciones, en sus costumbres, en la forma en la que ellos cocinan. Uno puede ser partícipe también de estar compartiendo con ellos el tema de una pequeña choza donde ellos comúnmente duermen o estar ayudando igual al tema de la cocina, que es bastante interesante, ¿no? Entonces, un turismo comunitario básicamente obedece a eso, en participar de cada una de las cosas que las comunidades tienen como tradición, como costumbre, como formas y hábitos diarios, participando netamente así de esta manera, ¿no? Entonces, aquí dice que también el gobierno, en este literal, da paso pues a que la iniciativa comunitaria de cualquier nacionalidad o pueblo del Ecuador se dé paso pues para que pueda aprovechar estos recursos en forma turística, o sea que haga un correcto estudio de sus lugares, pues no sé, pues también incluye el tema de información, de señalización y obviamente abre sus puertas para los turistas de una forma muy responsable, eso sí, ¿ya? Entonces, eso para que tengan una idea sencilla.
Eso como principios de la actividad turística que habíamos mencionado. Pasamos al artículo 4. Estoy yendo muy rápido, coméntenme o si le están entendiendo, no sé cómo les parece. Sí, está bien, profe. Sí, está bien, profe. Ya, cualquier duda me comentan nomás, ¿ya? O me mencionan, oiga, profe, sabe que yo tengo una duda, y chévere su participación, que al momento la tenemos, ¿no? Que muchas personas dan su opinión, no importa, vuelvo y repito, no importa que me corten en cualquier momento. Nada, si ustedes tienen que hablar, claro, háganlo nomás, me comentan y vamos inclusive debatiendo, así como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Si han visto que no solo estamos en materia, sino también se abren otros debates adicionales, que es súper interesante, porque eso significa que ustedes están ya entrando en la materia, se están entendiendo de mejor forma. Bien, muchas gracias también por eso, por su participación, a buena hora. Y dice aquí que la política estatal con relación al sector del turismo debe cumplir los siguientes objetivos. Ya aquí entra como que responsabilidad del Estado, política estatal, ya tema del Estado. Dice, debe cumplir los siguientes objetivos, que esto tiene que hacer la política estatal, el gobierno como tal. Y dice que debe reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión. ¿Ya? Aquí vamos a ver, entonces hagamos un pare aquí, una pausa. Dice, reconocer que la actividad turística, como veíamos en un principio, corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión. ¿Ya? Entonces, básicamente hablamos de estos tres temas. Privada, ya decía, grupo de personas o una persona que se dedica a realizar cualquier tipo de actividad turística como tal. Comunitaria, que lo veíamos en el artículo anterior, en el que decía que cualquier comunidad puede aprovechar sus recursos involucrando la iniciativa privada como tal, perdón, la iniciativa turística como tal. Y hablamos aquí también de autogestión, es cuando realmente una persona quiere aprovechar cualquier recurso que tenga en su terreno, pues en su lugar al que él es dueño, es una autogestión. Comienza esta persona comienza a generar recursos a través de una promoción adecuada del turismo, ¿no? Y dice, y aquí entra también el Estado, en cuanto debe potencializar, que ya lo veíamos a grandes rasgos al inicio, potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo. Entonces, si bien es cierto, cualquier actividad turística corresponde al ámbito privado, como ya lo veíamos, y aquí dice privado, comunitario, de autogestión, privado como tal. Y el Estado nos va a ayudar a potencializar, nos va a ayudar al desarrollo, nos va a ayudar a que esto se ponga en marcha, justamente con el fomento y promoción de un producto turístico que sea competitivo. Y después vamos a ver a qué nos referimos con este tema, porque el gobierno también como tal nos ofrece grandes beneficios que nosotros podemos obtener como prestadores de servicios turísticos, que serán descuentos, promoción a nivel internacional, etcétera, ¿no? Ya lo vamos a ver posterior. Dice además que el Estado como tal tiene que garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la nación, o sea, del país como tal, ¿sí? Entonces aquí dice garantizar el uso racional de los recursos naturales. Y aquí está el tema, si bien es cierto, un recurso natural eventualmente es el agua, pues el Estado como tal tiene que hacer pues promoción, o recuerden que hay muchas propagandas que dice, por ejemplo, usa adecuadamente el agua, no desperdicies el agua, no contamines los ríos, etcétera, ¿no? Eso corresponde al Estado, no es que una empresa está haciendo estas propagandas, mal. Históricos. Vamos al tema histórico de que, por ejemplo, la ciudad como tal tiene muchos lugares históricos donde entra un Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por ejemplo, entre otras instituciones que garantizan que, se me ocurre, esa casa tiene un valor histórico bastante interesante, aparte del arqueológico, ¿no? Perdón, aparte del cultural. Entonces, el Estado como tal sí garantiza. Y ustedes habían visto que dentro de la ciudad de Cuenca, por poner un ejemplo, Profe, sí, cuéntame, por favor. profe, disculpe, ¿qué pasaría, digamos, si es que lo que es el Estado está encargado, ¿no? de garantizar, pero qué pasaría, digamos, si se pierde algún objeto o alguna reliquia sobre antigüedad, ¿no? Obviamente? Claro, ¿Cómo bueno, lo evaluamos?
De hecho, se han perdido, y no una, sino muchísimas, mi querido Josué. De hecho, se han perdido muchísimos como tú mencionas, por ejemplo, piezas arqueológicas, recursos arqueológicos, lugares arqueológicos que prácticamente han desaparecido, o en su defecto que no se da mayor importancia hasta cuando entra la iniciativa privada. Y aquí les pongo claros ejemplos. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes conoce el Centro Arqueológico de Cojitambo, que está 20 minutos de aquí, 30 minutos máximo? Y no estoy hablando de Ingapirca, que es que es el mayor centro o complejo arqueológico del país, sino más bien de Cojitambo. Hay otro complejo arqueológico que está en Paredones y que básicamente casi nadie lo conoce. Entonces, ahí, si bien es cierto, es un recurso arqueológico, ven que está poco garantizado por el gobierno, porque realmente está, como se dice vulgarmente, a la vera de Dios. Entonces, o sea, si ustedes pueden visitar esos lugares, que es el Centro Arqueológico Cojitambo, que está súper cerca de aquí, lo pueden ir a visitar en el mismo día y ir a regresar. Es un lugar bastante interesante porque tiene una historia increíble, increíble en estos lugares. Por ejemplo, en Cojitambo, si ustedes se van como a Azogues, hay una montaña que se va a divisar, que es de una forma como de una ola. Ese es el Cojitambo. Entonces, en la parte superior, en la parte de arriba, de hecho, hay unas ruinas arqueológicas que se utilizaban, pues, inclusive como, vamos a ver una peña, que es un despeñadero así, pero increíble, ahí en la parte de arriba. No sé si alguien de ustedes conoce. Justamente este lugar se utilizaba para hacer rituales, tanto de adoración como de sacrificio, justamente a las vírgenes del sol. Entonces se les arrojaba por al acantilado, podríamos decir así, o por el despeñadero, como quieran llamarlo, se las arrojaba a las vírgenes del sol, que eran mujeres entre 15 y 17 años, para que mueran y se les ofrecía como sacrificio. Esto ocurrió en Coquitambo y casi nadie lo sabe, entonces es increíble visitar este sector, súper interesante en cultura, en naturaleza, en paisajes, bastante chévere. Y no vemos realmente una promoción del gobierno como tal, o que garantice, digamos, que no se destruyan estos lugares. Entonces, vamos a ver ruinas, muchísimas ruinas allí, como por ejemplo pequeñas edificaciones, tanto de la cultura cañari, principalmente, allí en este sector en Coquitambo. Y si vamos también a Paredones, como yo les decía, este fue un lugar estratégico que está muy cerca de Molleturo, un lugar estratégico porque aquí la población cañari como tal se ubicaba en este sector donde tenía, claro, un templo del sol, la deidad originalmente de los cañaris era la luna y de los incas del sol. Deidad es el tema de adoración, ¿no? Entonces tenía un templo pequeño de los cañaris y tenía varias estructuras, entre ellas viviendas y casas, que también se pueden ver hoy en día, y que estaba ubicado, o que está pues ubicado en un lugar estratégico para divisar a todos lados, porque inclusive en este sector, a pesar de estar en Molleturo, más allá de Cajas, se puede ver pues tanto la costa como el oriente. Entonces, para que tengan una idea, lugar súper, súper interesante. Les invito a que vean fotografías de Paredones, busquen en internet Paredones y van a ver que es un lugar increíble. Entonces, si hablamos de garantizar estos lugares, estos recursos, pues vemos que no se garantizan, a excepción de Ingapirca, que claro, ha ido mejorando bastante bien en el tema de colocar camineras, por ejemplo. Antes todo el mundo entraba y caminaba por los muros, por poco que pintaba en las paredes. Entonces eso ya está bastante bien controlado. Por cada persona que entra está acompañada de una persona que está chequeando y cuidando, preservando o sirviendo de guía en Ingapirca como tal, más no en otros lugares, ¿no? Si hablamos de recursos históricos, y les iba a poner el ejemplo que en Cuenca, pues se han tumbado varias casas que tenían un valor histórico increíble. Y claro, entra el Instituto Nacional de Patrimonio, por ejemplo, a clausurar los trabajos que se hagan allí, pero ya se hizo, ¿no? O sea, ya marchó. Si bien es cierto, hay una multa, pues no se garantizó, no se da el valor correcto que tienen que darse a esos lugares. ¿Sí? Igual en el ámbito cultural, yo recuerdo, y esto les pongo como
como una anécdota que tuvimos cuando yo estaba en la Universidad de la SUAY, siguiendo exactamente esta misma carrera. Bueno, allí se llamaba Gestión y Administración Turística. Entonces, eh, nos fuimos alguna vez a una isla que está en Esmeraldas, que se llama La Tolita, precisamente una isla donde habitaba esta cultura durante muchísimos años, La Tolita. Esta cultura pues tenía un gran tesoro de tradiciones, porque elaboraba, por ejemplo, narigueras de oro. Las narigueras son unas decoraciones que se hacían en oro, que se lo aplastaba, digamos, hasta formar una lámina de oro, y se colocaban decoraciones para colocar en la nariz, que solo tenían las personas de mayor autoridad en esa comunidad, en esta cultura, ¿ya? Entonces, fuimos allá justamente a la isla de la Tolita y habían varios lugares donde los huaqueros, que se los llama, que son las personas que como que excavan para robarse lo que allí vayan a encontrar, habían hecho de las suyas. Pero es bastante interesante porque si uno va a la playa de esa isla, pues encuentra vestigios arqueológicos increíbles. Por ejemplo, ralladores hechos en cerámica de esta cultura tolita, que me gustaría que averigüen de qué año es, para que no profundizar mucho el tema, pero trozos de vasija, habían, por ejemplo, manos o bracitos de piezas arqueológicas, pero así lanzadas como si fueran arena, y ustedes van de seguro a encontrar algo así. De hecho, casi que más que piedras hay estos restos arqueológicos allí en toda la playa. Y las personas que allí habitan, que son afroecuatorianas, que se asentaron directamente en este sector, en esta isla hace muchísimo tiempo, ellos, obviamente, como viven allí, han encontrado casualmente algún momento cosas o restos arqueológicos bastante interesantes, como estas narigueras que les decía, y que una chica nos decía, oiga, le vendo en $20, y nos vendía a las personas de allí. Mal podríamos comprar, que claro, de ley alguien la de haber comprado, porque solo en oro, si yo cojo y deshago ese oro o fundo ese oro, solo en oro tal vez estaría unos, no sé, unos $200. Y ellos vendían en $20, y ojo, sin considerar el valor histórico y cultural que hay en estas piezas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya, o sea, para tener hoy día, para vivir o esta semana, le vendo en $20 lo que me encontré. Y entonces, fíjense que realmente no está pues tan garantizado este tema, ¿no? De que se pueden, como tú mismo decías, me parece que fue Josué, que realmente tanta historia como piezas arqueológicas, como centros culturales, como centros arqueológicos, lugares de interés histórico, se van perdiendo poco a poco si es que nosotros no los comenzamos propiamente a cuidar, nosotros como ciudadanos, como población. Obviamente no tenemos o no vamos a esperar a que el gobierno esté atrás de nosotros diciendo cuidado coge, cuidado compra, cuidado daña, cuidado nada. Todo depende de nosotros, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que ser pues un instrumento para que el resto de personas vaya conociendo estos lugares. Que si bien es cierto, capaz que ustedes tampoco los conocían, pues es ahora, o yo quiero más bien crear en ustedes interés para conocer lugares increíbles que hay dentro de la ciudad, dentro del país. Entonces, tomémonos este momento un break para continuar los otros literales, para que ustedes puedan ir viendo, y vamos a avanzar hacia un poquito del tema de las actividades turísticas que les mencionaba, ¿ya? Entonces, quedamos en los temas de los recursos. Veámonos entonces en un ratito más. Listo, profe. Listo. Ya, profe, gracias. Perfecto. Gracias, profe. Un gusto. Nos vemos aquí nuevamente a las 9:05, porfa, ¿ya? Listo, profe. Ya. Bien, chicos, bienvenidos nuevamente. Estamos ahora sí, justamente en los ámbitos de la ley de turismo, como habíamos visto. Michelle, bienvenida. Veo que estás conectada con nosotros. Ahora mismo te colocamos igual asistencia. ¿Alguien más que haya llegado en esta hora? Listo, vamos a seguir.
Bien, nos habíamos quedado en el tema de garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la nación, ¿verdad? Ya estábamos allí. Bien, como otro ámbito, otro literal, vamos a ver también la protección al turista y fomentar la conciencia turística. Hablamos de una protección al turista. Precisamente vamos después a ver que se han creado unos centros de protección al turista a nivel nacional. Entonces, obviamente aquí en este caso, sí se protege al turista como tal. Y además se fomenta la conciencia turística de acuerdo a la promoción que se hace en cada uno de los sectores. Si bien es cierto, la conciencia turística obedece, como les decía en un principio, a cada uno de nosotros cuando somos turistas, nos convertimos en turistas y hemos sido viajeros, por ejemplo, es el ámbito o es el tema de concientización de, por ejemplo, no botar desechos o basura al lugar que yo visito, no manchar paredes, no dañar recursos, o sea, todo eso, ¿no? Cabe recalcar que, por ejemplo, cuando vamos al Cajas, por ejemplo, me parece lindo una flor, pues arranco la flor y me voy llevando. Eso no hay tal. O cuando me voy, no sé, pues a Misaguallí. No sé si alguien de ustedes ha estado en Misaguallí, en el Tena, justamente en el oriente. Allí las personas de la localidad, pues tratan de obtener recursos con una boa, por ejemplo, se me ocurre, o con una anaconda, que hay realmente en los sectores y que ellos lo capturan. Muchas de las veces sabe que inclusive le han sacado los dientes para evitar cualquier daño a los turistas y pues hacen que se tomen los turistas fotos con esta boa, con esta anaconda, etc. Entonces, o sea, yo no soy partícipe en absoluto de eso. O vamos a otro ejemplo, cuando nos vamos al Quilotoa, por ejemplo, para quienes han podido ir, pues hay muchas personas que alquilan los caballos o los burros para que puedan, pues los turistas descansar, o sea, ir tranquilamente cuando el pobre animal está todo el día, sube y baja al cráter del volcán. O sea, realmente yo no le veo nada de conciencia turística en este asunto. Entonces, sí, a tener, como digo, la conciencia sale de nosotros, ¿no? O sea, está en nosotros. Y nosotros deberíamos ser los quienes promocionemos esa conciencia, ¿sí? Y enseñando a nuestros hijos, pues a nuestras familias, a las personas que si eventualmente yo igual en la calle veo si alguien bota un papel o alguna cosa, pues yo le digo, oiga, señor, se le cayó. No, no se me cayó, me dice. Yo mismo lo boté. Entonces, no hay tal, ¿no? O sea, dense cuenta que la educación siempre será un tema de debate, un tema de consideración. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este asunto. Bien, además el gobierno dice que también propicia la coordinación de los diferentes estamentos del gobierno nacional y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos, o sea, para que se pongan en marcha todos estos objetivos turísticos, tanto a nivel local como central, como les decía, ¿no? Entonces, se supone que los gobiernos coordinan entre ellos para que se den paso, para que se promocionen cualquier destino turístico o cualquier actividad turística que esté dentro del país, ¿no? Entonces, eso. Además, vamos a ver. Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística. Si bien es cierto, el momento que yo pues comienzo a realizar una actividad turística, no es que de la noche a la mañana se me ocurre pues un espacio en mi casa que lo puedo hacer oficina y me pongo una agencia de viajes, ¿no? Así no resulta el tema. Para tener una agencia de viajes, yo tengo que haber obtenido, primero que nada, se llama la LUAF o Licencia Única Anual de Funcionamiento, un registro de turismo, pues tengo que obtener también los permisos adecuados, tanto del municipio como uso de suelo, tengo que obtener la patente, por ejemplo, municipal, etcétera. O sea, son varios requerimientos. Profe, Sí, cuéntame. disculpe, y si, digamos, poniéndose en una agencia de viajes sin nada de esos documentos importantes, ¿cuánto de multa habría? ¿Cuánto de multa? Sí. Bueno, dependería mucho del tipo de agencia o tipo de empresa que tú estés realizando. Para comenzar, te van a clausurar eso de un principio, ¿no? Y me late que la multa es entre los $2,000 a $10,000, precisamente por haber ejercido cosas que no están legalmente establecidas. Sí, o sea, si tú mal podrías
tener un sistema, por ejemplo, como es un Amadeus, como es un Sabre, que son sistemas que se compran o se adquieren cuando tienes una agencia de viajes. Son sistemas de programación de vuelos, de reserva de vuelos, etcétera. Algo así para que tengamos una idea. Entonces, justamente tú también tienes que comprar de acuerdo a un requerimiento que te exige el municipio y tienes que obviamente tener el permiso para funcionar como tal, como una agencia, como un hotel, como un restaurante, una cafetería, o sea, como todo eso necesitas igual permisos. La clausura es inmediata, de ley la clausura es inmediata y las multas también son en ese momento. Entonces, por eso es que casi nadie se atreve a hacer esto, ¿no? De hecho, tiene que ser literalmente altas las multas como para que nadie haga o cometa infracciones como este tipo. Pero más o menos para que tengamos una idea, la clausura inmediata de ese local y de inmediato igual temas de multas que me late que son desde los $2,000 en adelante. No recuerdo exactamente el valor. Eso, entonces, el gobierno promueve la capacitación técnica y profesional solo a las personas pues que tengan establecida una actividad turística legalmente reconocida en el ministerio, en el municipio, etcétera. Ya vamos a ver qué es lo que necesito para esto, para establecer una agencia, una empresa, un hotel, lo que yo necesite, qué necesito sacar, ¿sí? Ya lo vamos a ver posteriormente. Pero el gobierno en este literal E, dice que promueve la capacitación. Y en efecto, el gobierno como tal, principalmente los ministerios, en este caso el Ministerio de Turismo, promueve la capacitación muy regular, brindando charlas, cursos, inclusive se mandan invitaciones a estas empresas que están legalmente establecidas para que sean partícipes de promoción turística, de que entreguen, por ejemplo, algún tipo de paquete que ellos tengan armado para promocionar en el exterior y así. Entonces son bastante buenos los beneficios que en teoría aplican para las empresas legalmente establecidas, empresas turísticas. Y dice aquí, promover internacionalmente el país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del sector público y con el sector privado. Y aquí efectivamente ustedes han visto que se hacen campañas de publicidad, de promoción turística, que no solo están aquí, sino están, por ejemplo, en Nueva York, en las pantallas gigantes, que de vez en cuando sí aparecen publicidad turística del Ecuador como tal. En otros lugares del mundo, por ejemplo, hay afiches o letreros súper grandes donde está, por ejemplo, Visita Ecuador o así, ¿no? Sí se ha hecho, bueno, o se hacía en teoría esto. Profe, Sí, cuéntame. disculpe, yo acá que estoy en Sucre, en Bolivia, Ajá. siempre hay propagandas de turismo para Ecuador. Y siempre la Exactamente. publicidad es hacia Ecuador y, o sea, me encanta porque parece que eso, sabes, de estos 2 últimos meses que han hecho esta promoción, porque no salía antes. Ah, buenísimo, Roxanne, bien por tu comentario y a buena hora. Precisamente, como te decía, no sé si se ha hecho hoy en día, pero ya que tú nos mencionas, qué bueno, y precisamente a eso vamos, con el tema de promoción internacional del país. Y lo que nos menciona Roxanne es que precisamente se está promocionando el país como tal para hacer turismo interno. ¿Y a qué nos referimos con turismo interno? Es que las personas del extranjero vengan a visitar el país. Pues por eso es que vamos a ver también posteriormente que el país o el gobierno como tal poco o nada promociona para que las personas nacionales salgan al extranjero. O sea, pues no es que vamos a ver en la tele, pues ve a visitar París o visita Nueva York. No, eso el gobierno no hace. Claro, agencias de viajes sí lo harán, pero el gobierno como tal, mal vamos a ver, o creo que jamás vamos a ver que diga visita, no sé, pues, ya vuelvo y repito, España. Eso no hay, no existe, ¿no? Porque lo que le interesa al gobierno es que obviamente se generen divisas o se generen recursos económicos dentro del país, no que salgan de aquí, ¿no? Sino más bien se genere recursos dentro del país. Y es por eso que se promueve o se da facilidad para la promoción turística interna, ¿ya? Promoción o turismo interno. Eso principalmente. Y además dice aquí fomentar e incentivar el turismo interno, ya, de acuerdo a lo que les terminé de mencionar. Turismo interno nos referimos a todo el manejo de recursos dentro del país, ¿sí? O sea, que las personas, por eso es que típico habían eslogans como viaja primero a Ecuador o recorre lo nuestro, han escuchado ustedes. Entonces, obviamente son
promociones internas para que el mismo país se beneficie de esto. ¿Ya? Vamos a ver el tema de las actividades turísticas y quiénes las ejercen. Aquí ojo con el tema de actividades turísticas porque entramos ya a un ámbito bastante interesante. Hemos visto ya 4 de los artículos de la ley de turismo que nos dan como un prólogo a lo que vamos a entrar, a lo que vamos a inmiscuirnos. Entonces, mucho cuidado con esto. Y ahora pasamos al tema de actividades. Vamos a ver. A ver, mi querida Michelle. Michelle, cuéntame, ¿qué crees que es? Cuéntame algún tipo de actividad turística que tú crees concerniente mencionarnos. ¿Cuáles crees que sean las actividades turísticas? Danos eventualmente un ejemplo, no sé. Depende de ti. Coméntanos, Michelle. Bueno, hay muchas actividades turísticas que se realizan hoy en día, ¿no? Como paseos, excursiones, se podrá decir, en Ya. diferentes lugares del país. Realmente, bueno, esos son atractivos turísticos, ¿no? Ajá. Que fomentan, eh, fomentan el turismo en sí. Correcto. Bueno, yo también, un ejemplo que podría dar es el Cajas, que ha sido pues un lugar muy visitado por diferentes turistas alrededor del mundo, por sus diferentes, ¿cómo es? Atractivos que tienen, ¿no? Sí, Atractivos diferentes naturales y todo. atractivos, Claro. Ujú. Chévere, Michelle. Muchas gracias. De nada, pero A ver, entonces, bien, si bien es cierto, Michelle nos comentaba que el Cajas está, o es un sector, un parque nacional donde se pueden realizar varias actividades, efectivamente, así es. Pero como tal, aquí vamos a ver que dice, se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas, y aquí vamos a 2 términos que les voy a indicar ahora. Personas naturales son todas aquellas personas que, a ver, cualquier común mortal, para que ustedes tengan una idea mucho más clara, que puede realizar cualquier actividad. Por ejemplo, yo soy una persona natural, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo presto mis servicios, por ejemplo, de administración, pues mis servicios de guianza, se me ocurre mis servicios de docencia, etcétera. Entonces, por ende, tengo yo he obtenido, por ejemplo, un RUC, trabajo bajo facturación, hago declaraciones fiscales, etcétera, ¿no? Es una persona natural, tal cual, para que tengan ustedes una idea. Persona natural, cualquier persona que realice cualquier actividad y que esté legalmente reconocida, como con un RUC que se obtiene en el servicio de rentas internas, etcétera. Y las personas jurídicas ya son empresas como tal, ¿ya? Es, por ejemplo, un grupo de personas que se han unido, que tienen una junta de accionistas o que es una reunión de accionistas que han creado una empresa, una compañía, etcétera, ¿ya? Digamos que se me ocurre un hotel. Un hotel no es una empresa, perdón, no es una persona natural, ya se convierte en una persona jurídica, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Y dice, se consideran las actividades turísticas a las desarrolladas por personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, yo, si es que me hago guía de turismo, yo soy una persona natural y puedo facturar, etcétera, ¿sí? Es más, tengo el permiso de realizar actividades turísticas como guía. O las personas jurídicas, un hotel, un restaurante, etcétera, una agencia de viajes, etcétera, que ya se ha convertido en una empresa, ¿verdad? Entonces, todas las actividades desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dedican a la prestación remunerada, ojo, aquí tiene que ser pagado, ¿sí? De modo habitual a una o más de las siguientes actividades, y vamos a ver aquí. Claro, Michelle nos comentaba que el Cajas es un lugar donde se realizan muchas actividades turísticas, efectivamente, como guianza, senderismo, etcétera, ¿no? Actividades inclusive de turismo. Camping. Exactamente, camping, que ya pertenece al ámbito de alojamiento. Turismo, por ejemplo, de aventura, donde se hace escalada, etcétera. Entonces, esto sí, efectivamente, como tú nos mencionabas, Michelle, sí es un lugar donde se realizan actividades turísticas. Pero vamos a ver qué actividades comprenden todo este tema. Alojamiento. ¿Ven? Aquí entran ya las actividades como tal. Alojamiento, que corresponde a todo el tema de hospedaje, ya sea en hosterías, en campamentos, en hoteles, en resorts, en
pues se me ocurre, inclusive los moteles, eso pertenece al tema de alojamiento. Mal está considerado un motel dentro de pues, del Ecuador, porque un motel realmente es un hotel de paso, es un hotel de carretera. Entonces, ustedes van a Estados Unidos o otros lugares, van a ver que no dicen hoteles, sino con los hoteles, pues, como tal, que están en las carreteras, dice motel, es un hotel de carretera. Y que utilizan mucho los viajeros o las personas que van, pues, en trayectos muy largos para quedarse a dormir cuando están en la carretera. Ese es un motel. Aquí se ha tergiversado un poquito el tema, por obvias razones, pero pertenece al ámbito de alojamiento, ¿sí? Alojamiento como tal. Ya tenemos una idea súper clara de lo que es alojamiento, inclusive el tema, como nos mencionaban, de campamentación en el Cajas también pertenece al ámbito de alojamiento. Ahora, ¿cuándo está regulado el tema de alojamiento? Cuando tengo yo un sitio específico para colocar carpas, donde se brindan también servicios adicionales, como puede ser alimentación, servicios higiénicos y demás. Si bien es cierto, yo puedo llevarme una carpa como visitante al Cajas, me voy a Yaviuco, la laguna está bastante interesante, y planto mi carpa, efectivamente estoy realizando un tipo de actividad turística. Pero no es que yo estoy haciendo esta actividad turística con el afán, como veíamos aquí, de que mi actividad sea remunerada, ¿ven? Entonces eso, casi que no hablamos de una actividad turística si es que no es remunerada. Ven, aquí dice clarito, que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades. Ven, si bien es cierto, el tema de yo ir con una carpa, con un grupo de amigos y estar allí, claro, estoy realizando turismo, pero no pertenezco a alguna actividad turística legalmente reconocida, para que sepan la diferencia, ¿no? Alojamiento, vamos al servicio de alimentos y bebidas, que aquí va, a ver, vamos a poner aquí, estimado Juan Seminario, dame un ejemplo así como puse del alojamiento en tema de servicio de alimentos y bebidas. Coméntanos. Dale, ¿Me Juanito. puede repetir, disculpe, la pregunta? Claro, que por favor me menciones ejemplos de servicio de alimentos y bebidas, así como por ejemplo yo lo hice con alojamiento, al mencionar hoteles, hosterías, resorts, moteles, hoteles, etcétera. Coméntame qué me podrías decir con servicio de alimentos y bebidas. Dame ejemplos de este tipo de actividades. Tal vez en restaurantes, Muy bien. ¿Qué más puedes alrededor, decir? pequeños negocios de kioscos, carritos de comida rápida. Súper bien. Tal cual. Y aquí algunas personas dirán, o sea, bueno, kioscos o negocios de comida rápida. En efecto, sí, está Profe, contemplado por la ley. Cuéntame. profe, y las gasolineras también, porque a veces tienen un pequeño market. ¿Y los qué, perdón, qué me decías? Tienen pequeñas tiendas las gasolineras también, o las bombas, como le dicen. Bueno, esto entra dentro También del incluye ámbito esto. privado. En efecto, sí se tiene que obtener permiso, pero no entra en tema de actividad turística. Para ponerles un ejemplo más claro de lo que les quiero mencionar. Digamos que yo tengo, bueno, aquí vamos a ver a continuación transportación, ¿verdad? Entonces, dice cuando se dedica principalmente al tema de transporte. Digamos que yo tengo un bus, un flota imbabura, ¿verdad? Y que obviamente llevo personas de aquí a Quito. Te hago una pregunta a ti mismo que me preguntabas sobre el tema de las gasolineras. Al tener yo este bus de flota imbabura y llevar personas a Quito, que claro, pueden ser mochileros, que pueden ser personas ejecutivas y demás, ¿estoy realizando actividad turística? ¿Sí o no? Sí, llevando turistas. Ya. En este caso la respuesta es no. Y vamos aquí a ver la diferencia. Verán, con el tema, aquí tú mencionas obviamente el tema de alimentos y bebidas, está bien. Pero aquí hay que considerar que si yo brindo un tema de alimentos, como tú mismo me mencionabas en las gasolineras, por ejemplo, puede ser que sí, eventualmente cuente con un permiso de una patente municipal, pero no está contemplado dentro del ámbito turístico porque básicamente pertenece a un servicio adicional que brinda otro servicio, que es una gasolinera, para que me tengas una idea. Si tomamos el ejemplo del tema de transportación, aquí vamos a ver que únicamente se considera transportación como actividad turística si es que yo tengo un bus que se dedica a transportación netamente turística.
no de desplazamiento de personas, no de un lugar a otro. Por ejemplo, si es que yo tengo un bus Trigales de la línea 16, no hablamos de actividad turística. Si yo tengo un bus de la flota Imbabura que lleva personas a Quito, no hablamos de actividad turística. Estamos eso rigiéndonos bajo la normativa del Ministerio de Transporte, no del Ministerio de Turismo. Entonces, para que tengan claro este tema, básicamente los medios de transporte que voy a utilizar netamente tienen que servir para transportación turística con una normativa de que se tienen que conocer nombres y datos de las personas que yo transporto, edades, y que tengan obviamente una consideración de llevar de un lugar a otro únicamente con afán turístico, ¿ya? Y aquí vamos a pasar al siguiente literal, como les menciono. Dice transportación para no salirnos del contexto. Transportación cuando se dedica principalmente al turismo, inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito. Ya, entonces, ahí hay una diferencia y quiero que la tengan clara. Servicio de alimentos y bebidas, como les mencionaba. Restaurantes, cafeterías, pues bares, inclusive entran discotecas al tema este de aquí. Servicio de alimentos y bebidas. Y como tú mismo nos mencionabas, estimado Juan, los kioscos y los carritos rodantes de prestación o de servicio de alimentación también pertenecen ya a una actividad turística. Todo el mundo, o capaz que dirán ustedes, bueno, ¿y cómo así? Pues si es que yo tengo un carrito que vende hot dogs, en efecto. Siempre y cuando, aquí hay algunas consideraciones, siempre y cuando este kiosco, este carrito, vaya a estar destinado a que siempre o permanentemente pase en un lugar definido de la ciudad. Ya, esa es la diferencia. Porque si yo cojo y pongo un remolque en mi carro y voy primero, qué sé yo, a las afueras de la UDA a vender un hot dog y de ahí me cambio y voy a la estatal y eso no es transporte, eso no es actividad turística como tal. Ahí sí, para que tengan un poco de consideración, tengan cuidado con este tema. Sí, es negocio privado, ¿no? Claro, de hecho, todo tipo de actividad turística de ley va a ser privada. Ojo que aquí no entra el tema de actividad o principio público. Vamos a ver después que un gobierno no puede realizar actividades turísticas. El gobierno jamás va a realizar actividades turísticas. Simple y llanamente porque no puede. Veíamos de un principio que actividades turísticas obedece a personas naturales y jurídicas. Nunca hablamos de un gobierno, nunca hablamos de nadie. Entonces, básicamente, las actividades turísticas las realizan personas naturales o jurídicas. El gobierno a un lado. Y hablábamos que el gobierno se puede inmiscuir solo para temas de fomento, desarrollo, apoyo, nada más. Ya, sin embargo, estas actividades que estamos viendo ahorita, privadas, todas, absolutamente. ¿Sí? Y hemos hablado de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación, cuando puede ser obviamente cualquier tipo de transporte, ya sea aéreo, terrestre, pues fluvial, marítimo. Entonces, aquí hablamos obviamente de buques, de lanchas, pues de cruceros, de aviones y de transportes terrestres netamente destinados para el tema turístico. Ojo, aquí tema turístico, ¿sí? Solo ámbito de llevar personas con fines turísticos, ¿ya? Perfecto. Dice aquí operación. Aquí vamos al tema de operatividad. Sí, dice aquí, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esta actividad se considerará parte del agenciamiento. ¿Ya? Entonces, obviamente, si es que yo tengo una agencia de viajes, estoy dentro de la actividad turística que se llama operación turística. Entonces, si yo tengo una agencia de viajes, pues en efecto, puedo tener también un transporte que brinde servicio de transportación como tal. Y aquí ya pertenezco a un tema de agenciamiento, una agencia de viajes ya un poquito más grande, ¿no? Vamos acá, y en el literal E dice la intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadores de eventos y congresos, congresos y convenciones. ¿Sí? Aquí está el tema de intermediación, que es básicamente servir de intermediario para realizar cualquier tipo de otros servicios adicionales que pueden ser turísticos, organización de eventos, congresos y convenciones que también rigen dentro del marco turístico. ¿Sí? Esto no es que están al aire, pues realmente es un tema turístico, ¿sí? El tema de intermediación.
Listo, preguntas hasta el momento con el tema de actividades turísticas. ¿Quieren comentarme algo? ¿Cómo han estado ustedes? Si le entendieron bien, alguna pregunta que tengan. Profe, ¿la pesca también se consideraría como una actividad turística? No, la pesca es una actividad comercial, no turística. Sí, si bien es cierto, se realiza pesca, hay un tema que se llama pesca deportiva. En efecto, esa es una de las actividades pues, que puedo yo realizar como turista, ¿sí? Pero no es que yo me dedico al tema de pesca como tal. Si bien es cierto, hay varios lugares que, por ejemplo, cuando nos vamos hacia el Cajas o pasamos por el Cajas para irnos hacia la costa, pues vemos que dice pesca deportiva. Claro, ustedes van a ver esto, dice pesca deportiva, pero son parte de un servicio, o digamos de un servicio adicional que corresponde a otro servicio un poco mayor, que por lo general vamos a ver que está junto a un restaurante fijo. Entonces, la actividad principal es del restaurante. Sí, ellos brindan pues este servicio adicional como una actividad de ocio para aprovechar pues los recursos que ellos tienen. Pero no es que la pesca es una actividad turística. Ojo, es una actividad comercial. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta quizás? Bien. A ver. Bien, chicos, vamos a dejar allí, mientras tanto, para proseguir con el artículo número 6. Hágame acuerdo que la próxima clase vamos a ver el artículo 6 y obviamente algunos artículos que le siguen que van a ser bastante interesantes. Esta clase ha sido bastante provechosa. Hemos entendido muchísimas cosas que quizás antes hacían un poquito de falta entenderlas de otra perspectiva, ¿no? Entonces, ahora ya que la vimos, pues gracias por todo su apoyo. He visto que han estado muy atentos en clase y muchas gracias por ello. Quiero seguir así. Y estén por favor pendientes para en la plataforma, que hasta el día sábado les subiré una notificación para su tarea, para que tengan ustedes su tarea. Eventualmente también se van a subir quiz o preguntas pues que ustedes las deberán resolver con respecto a las clases que hemos tenido. Cabe recalcar que esta clase también va a ser subida a la plataforma. Les subiré también en el EVA el link para que ustedes puedan acceder al canal de YouTube. Recuerden siempre suscribirse a este canal para que les lleguen obviamente las notificaciones de nueva clase, etc. Entonces, sí, muchas gracias por toda esa colaboración que he tenido durante esta clase. Y pues igual, si tienen alguna duda, inquietud, pues con mucho gusto la pueden hacer en este momento. Si no tienen nada, alguna pregunta al respecto, pues nada, les dejo pendientes del deber y del quiz también que va a ser subido. Y de aquí obviamente nos vemos la próxima semana con una nueva clase. Muchas gracias, chicos. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, pues, y a estar pendientes también de su familia. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Profe, ¿el deber es el sábado hay que presentar? ¿Perdón? ¿El deber hay que presentar el sábado? No, de hecho, hasta el sábado les voy a mandar. Normalmente tienen que presentarme hasta una semana después, que normalmente yo siempre considero hasta el día domingo. Entonces van a tener un poquito más de una semana para que lo puedan hacer. Ah, ya listo, gracias. Con gusto. Sí, profe. Con gusto, que tengan un buen día, pues. Gracias. Hasta luego.